Cuarto día de Caraval. Capítulo 22. El mundo tenía un regusto a ceniza y mentiras cuando Scarlett se despertó. Las sábanas humedecidas se le pegaron a la piel, empapada en sudor a causa de las pesadillas y las visiones de rosas negras. Al menos Aiko no mintió cuando le dijo que recordaría esos sueños. Sus últimos instantes de vida seguían resultando borrosos, pero esos sueños eran muy vívidos, tan sólidos y reales como los robustos brazos que la rodeaban. Julián. Julián tenía la mano apoyada sobre su pecho. Scarlett tomó aliento. Notó en la piel el roce frío de sus dedos, y en la espalda la presión de su pecho helado que albergaba un corazón que había dejado de latir. Ella se estremeció, pero no hizo ningún ruido por temor a despertarlo de su letargo mortal. Recordó el aspecto que tenía en el sueño, ataviado con ese sombrero de copa, con una expresión despiadada, la clase de gesto que habría esperado ver en Legend. Aunque desde luego Julián era tan guapo como siempre pensó que sería el maestro de Caraval. Recordó la mirada de susto de la posadera cuando vio por primera vez al joven marinero. Scarlett lo achacó a que eran invitados especiales, pero ¿y si fue porque Julián en realidad era Legend? Sabía muchas cosas sobre Caraval. Supo qué hacer cuando Scarlett se estaba muriendo. Además, podría haber dejado las rosas en su cuarto con facilidad. Percibió un latido repentino junto a su espalda. Era el corazón de Julián. ¿O sería el corazón de Legend? No. Scarlett cerró los ojos y tomó aliento para serenarse. La habían alertado sobre eso, sobre las tretas del juego. No podía ser cierto. Ella no sabía cuándo sucedió, pero en alguna parte, en algún momento, dentro de ese extraño mundo lleno de prodigios, Julián había empezado a importarle. Había comenzado a confiar en él. Pero si resultaba ser Legend, todo cuanto había encontrado de valor en él solo habría sido parte del juego. El robusto pecho de Julián se hinchó y se contrajo en contacto con su espalda. Mientras su cuerpo recuperaba poco a poco su calor, Scarlett sintió una calidez allí donde su cuerpo se alineaba, en las corvas, la parte baja de la espalda. Se le entrecortó la respiración cuando él se recostó un poco más hacia ella y se deslizó los dedos hacia su clavícula. Scarlett se ruborizó al ver el pinchazo azulado que tenía en la yema de uno de los dedos, al recordar el sabor de su sangre y el roce de sus labios, cuando él probó la suya. Ella nunca había experimentado algo tan íntimo. Necesitaba que fuera real. Quería que Julián lo fuera. Sin embargo, aquello no se limitaba a sus deseos. Scarlett recordó cada vez que Julián le dijo que Legend sabía cómo cuidar a sus invitados. Según el sueño, había hecho algo más que cuidar de ellos. Había hecho que esa mujer se enamorase perdidamente hasta conducirla al suicidio. A Legend le gusta jugar con la gente, y uno de sus juegos favoritos es hacer que las chicas se enamoren de él. Esas palabras surgidas de sus sueños se encarnaron por su garganta como si fuera vómito. Si Julián fuera Legend, significaría que había estado tentando a Tela, incluso antes de que empezara el juego. Puede que inclusive intentara seducirla a las dos. Scarlett sintió náuseas ante esa horrible posibilidad. Con una inquietante claridad, evocó los instantes previos a su muerte, y recordó que le habría entregado algo más que su sangre si él lo hubiera pedido. Tenía que escapar de los brazos de Julián antes de que despertara. Seguía intentando aferrarse a la esperanza de que no fuera Legend, pero negar esa posibilidad era un riesgo demasiado elevado. Ella jamás se arrojaría desde una ventana por ningún hombre, pero su hermana era más impulsiva. Scarlett había aprendido a templar sus sentimientos, pero Tela se dejaba llevar por la volatilidad de sus deseos y emociones. Scarlett era consciente de que tanto Legend como ese juego podrían conducir fácilmente a Tela hasta el mismo trágico final que a Rosa, si ella no la rescataba antes. Tenía que marcharse y encontrar a Dante. Si Rosa había sido su prometida, Scarlett supuso que sabría si Julián era en realidad Legend. Conteniendo el aliento, agarró a Julián por la muñeca y le apartó la mano con cuidado de su cintura. Escarlata, murmuró él. A Scarlett se le entrecortó el aliento cuando los dedos que tenía apoyados en las clavículas se deslizaron por el reverso de su cuello, y dejó a su paso un hormigueo helado y abrasador. Julián seguía dormido, pero no tardaría en despertar. Sin demorarse con más precauciones, Scarlett se deslizó fuera de la cama y pisó el suelo. Su atuendo parecía ahora una mezcla entre un vestido de luto y un camisón.
con poca tela y encaje negro, pero no tenía tiempo para ponerse el vestido nuevo, y en ese momento le dio igual. Mientras se incorporaba, calculó que debía de haber pasado un día exacto desde que murió. Se aproximaba el amanecer del 17º día, lo cual le dejaba apenas una noche para encontrar a Tela, antes de que tuviera que partir para Scarlett se quedó paralizada. Al verse reflejada en el espejo, su espesa cabellera oscura estaba atravesada por un fino mechón gris. Al principio pensó que había sido un efecto óptico, pero no. Le temblaron los dedos cuando tocó ese mechón, justo al lado de la sien. Imposible de disimular con una trenza. Scarlett nunca se había considerado una persona vanidosa, pero en ese momento le entraron ganas de llorar. Se suponía que ese juego no era real, pero estaba teniendo consecuencias muy palpables. Si ese era el precio de un vestido, ¿cuánto le costaría recuperar a Tela? ¿Tendría la fortaleza necesaria? Con los ojos enrojecidos y todavía exhausta, Scarlett no se sentía muy fuerte que digamos. La correa que el miedo formó alrededor de su cuello le estranguló mientras pensaba en el poco tiempo que le quedaba. Pero si Nigel, el adivino, tenía razón en sus palabras, significaría que ninguna mano omnipotente determinaba su destino. La joven debía impedir que sus miedos controlasen su futuro. Puede que estuviera debilitada, pero el amor por su hermana seguía igual de fuerte. Acababa de amanecer, así que no podía salir de la posada, pero podría aprovechar el tiempo para buscar a Dante por la serpiente. Cuando salió de la habitación, unas velas iluminaban el sinuoso pasillo con una luz cálida y densa, pero había algo en ese espacio que no encajaba. El olor, el olorcillo habitual a sudor y a rescoldados humeantes estaba entremezclado con otros olores más marcados y penetrantes. Anís, lavanda y algo similar a las ciruelas podridas. No. Scarlett sintió una punzada de pánico mientras veía a su padre doblar la esquina. Volvió a entrar corriendo en el cuarto. Cerró la puerta y rezó a los astros, pero si existían los dioses o los santos, era obvio que la odiaban. ¿Cómo habría llegado allí su padre? Si la encontrase, seguro que mataría a Tela como castigo. Scarlett quiso pensar que la aparición de su padre había sido una cruel alucinación, pero tenía más sentido creer que su padre hubiera descubierto la treta del secuestro de su hermana. Y puede que el maestro de Caraval se las hubiera ingeniado para enviarle una pista. Dime a quién le temes más, le dijo la mujer de los perfumes, y Scarlett había sido tan ingenua como para responder. ¿Qué habría hecho ella para Legend que la odiara tanto? Aunque Julián no fuera Legend, aquello había cobrado tintes muy personales, aunque Scarlett no se explicaba por qué. ¿Se debería a todas esas cartas que le envió? ¿O puede que sencillamente él fuera un sádico y Scarlett una persona fácil de atormentar? ¿O quizá... Scarlett evocó el comienzo del sueño, envuelto en unas desagradables tonalidades púrpuras seguidas de un nombre, Annalise. Durante la visión, Scarlett no había podido hacer la conexión, pero entonces recordó las historias de su abuela sobre el origen de Legend. Estuvo enamorado de una chica que le partió el corazón al casarse con otro. ¿Habría sido su abuela esa chica? Escarlata, Julián se incorporó en la cama. ¿Qué estás haciendo ahí, apoyada en la puerta? Scarlett se quedó paralizada. Julián, que tenía el pelo alborotado, esbozó un gesto convincente de preocupación. Sin embargo, lo único que podría ver Scarlett era ese gesto despiadado que lució en el sueño, mientras contemplaba el cortejo fúnebre de la muchacha que se había suicidado después de que la sedujera. Legend. A Scarlett se le aceleró el corazón. Se dijo que no era cierto. Julián no era Legend. Aún así, se pegó todavía más a la puerta cuando el joven se levantó de la cama y se acercó lentamente a ella, con un equilibrio y una firmeza sorprendentes para alguien que acababa de regresar de la muerte. Si él fuera Legend, su hermana tendría que estar en algún rincón de este mundo mágico, que él había construido. Scarlett quiso exigirle una respuesta. Quiso bofetearlo otra vez, pero eso no le serviría de nada. Si Julián fuera Legend, y si este retorcido juego fuera una forma de vengarse de su abuela por partirle el corazón, ella solo contaría con una ventaja, que él aún no sabía que lo había descubierto. No tienes buen aspecto, Escarlata. ¿Cuánto hace que te despertaste? Julián alzó una mano y le acarició la mejilla con unos nudillos fríos. No sabes el susto que me has dado. Estoy bien. Scarlett lo interrumpió y lo echó a un lado. No quería que la tocara. Julián apretó los dientes. El gesto de preocupación había desaparecido y había sido reemplazado por... Scarlett quiso pensar que era un gesto de rabia, pero no lo era.
era de tristeza. Vio cómo la punzada de su rechazo adoptó la forma de un remolino azulado que se desplegó sobre el corazón de Julián como la melancólica neblina de la mañana. Scarlett siempre había visto sus propias emociones en color, pero nunca los de la otra persona. No supo que le sorprendería más poder ver el color de los sentimientos de Julián o que esos sentimientos estuvieran tan heridos. Trato de imaginar cómo se sentiría él si no fuera Legend. La noche anterior compartieron algo extraordinario y especial. Ella recordó la suavidad con la que la llevó hasta su cuarto. Recordó que había renunciado a un día de su vida por ella. Lo segura que se sintió entre sus fuertes brazos mientras la abrazaba en la cama. Pudo ver incluso la prueba palpable de su sacrificio, entre la barba oscura e incipiente que le cubría la mandíbula. Había una fina franja plateada a juego con el mechón que le había salido a ella en el pelo. Y ahora Scarlett ni siquiera permitía que la tocara. Lo siento, dijo. Es que creo que aún sigo afectada por lo ocurrido. Perdona si actúo de un modo extraño. No puedo pensar con claridad. Lo siento, repitió aunque quizá ya eran demasiadas disculpas. A Julián le palpitó un músculo del cuello. Era obvio que no le creía. Quizá deberías tumbarte un rato. Ya sabes que no puedo volver a meterme en esa cama contigo, replicó Scarlett. Era lo mismo que le había dicho antes, pero esta vez lo dijo con un tono más brusco de lo que pretendía. El rostro de Julián quedó mudo de expresión, pero los turbulentos colores que seguían flotando sobre su corazón le confirmaron a Scarlett que sus emociones seguían siendo muy intensas. Su tristeza se entremezcló con una tonalidad que ella no había visto nunca. El color resultaba indescifrable. No terminaba de ser plateado ni gris, pero le pareció percibir la intensa emoción que había detrás. ¿Se debería quizá a que habían compartido su sangre? Scarlett tenía los pulmones y la garganta ocluidos. Le dolía el respirar, mientras Julián se acercaba a la otra puerta. No tenía pensado meterme en la cama contigo, replicó. La joven intentó responder, pero tenía las cuerdas vocales paralizadas y le escocían los ojos. No fue hasta que él salió de la habitación cuando pudo volver a respirar y se dio cuenta de algo. Cuando Julián se marchó, fue como si también le estuvieran cerrando la puerta a ella. Scarlett permaneció con el cuerpo pegado a la pared, conteniendo el impulso de correr detrás de Julián para disculparse por actuar de un modo tan extraño y desconsiderado. Cuando salió por la puerta, ella habría jurado que no era Legend, pero no podía arriesgarse a confiar en él y equivocarse. No, Scarlett se corrigió. Sí podía arriesgarse a equivocarse. Todo cuanto había hecho desde su llegada a Caraval había implicado algún riesgo. Algunas de esas cosas no terminaron bien, pero otras le reportaron una agradable sorpresa, como la noche anterior con Julián. Él jamás habría hecho eso por ella si Scarlett no hubiera cometido antes el error de perder 2 días de su vida. Puede que correr el riesgo fuera precisamente lo que debía hacer en ese momento. Si no lo hacía por su bien, sí por el de Tela. Julián había sido su aliado desde el principio, y puede que Scarlett necesitara su ayuda más que nunca ahora que su padre también estaba en la isla. Cielos, su padre. Scarlett ni siquiera le había dicho a Julián que estaba allí. Lo había decidido, tenía que encontrarlo y alertarlo. Scarlett abrió la puerta con nerviosismo. El siniestro olor de perfume de su padre seguía flotando en el ambiente, pero la única persona que había en el pasillo era ese tipo del bombín que le robó los pendientes. El hombre no se fijó en ella cuando pasó corriendo junto a él en dirección a las escaleras. Scarlett no sabía dónde se habría ido Julián, pero confió en que no se hubiera marchado de... La joven se quedó paralizada al siguiente rellano. Julián, con tanta soltura como si de verdad fuera el maestro de Caraval, salió de la habitación de Dante. Abrió la puerta agrietada del cuarto de Tela y entró. ¿Qué está haciendo? Julián odiaba a Dante. ¿Y por qué había entrado en la desvanijada habitación de su hermana? ¿Qué estaba...? Por encima de su cabeza, el techo de la posada crujió bajo el peso de varias pisadas, de 3 individuos. A medida que se acercaba al rayano del piso superior, Scarlett oyó el eco de las palabras de uno de ellos. No entendió la primera mitad de la frase, pero sí reconoció la voz de su padre y captó lo que dijo a continuación. ¿Acaba de verla pasar por aquí? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Scarlett. Hace menos de un minuto y bien dónde está mi dinero. Aquello debió de decirlo el miserable del bombín. De repente se vio transportada a Trisa, acurrucada bajo el hueco de una escalera, sin atreverse a moverse para que no la encontraran. Pero tenía que salir de allí. Su padre bajaría por las escaleras de un momento a otro. Scarlett no podía permitirse tener miedo,
ni pararse a pensar en lo que debía hacer. Se puso en marcha sin hacer ningún ruido. Recorrió el mismo trecho que condujo a Julián hasta la habitación de Tela. Intentó cerrar la puerta con pestillo, pero estaba roto. La habitación estaba vacía. No había ni rastro de Julián, pero estaba claro que había entrado ahí. Scarlett se dijo que debía de hacer una explicación racional, y entonces se acordó. El jardín marchito que encontró en el castillo maldito, descuidado y abandonado. Ese jardín estaba concebido para que la gente no quisiera permanecer en él, tal y como ocurría con la habitación de Tela. Scarlett se imaginó a Julián entrando, apartando un puñado de escombros, localizando un tablón del suelo con el símbolo de Caraval, y luego presionando el dedo encima hasta que se abriera otro tablón, que le daría acceso a un túnel secreto. Un túnel que ella debería de encontrar. Afuera se intensificó el sonido de las pisadas que pusieron banda sonora a su frenética búsqueda. Apoyada sobre las rodillas y las manos, Scarlett se puso a buscar una entrada. Se le clavaron astillas en los dedos mientras gateaba por el suelo. Por alguna razón, aquella estancia destartalada seguía oliendo a tela, a miel de caña y sueños descabellados. La joven aceleró el ritmo. Tenía que localizar a su hermana antes de que su padre la encontrase a cualquiera de ellas. Dentro de la chimenea, todos los ladrillos estaban cubiertos de hollín, pero Scarlett se fijó en una zona emborronada, como si alguien hubiera apoyado el pulgar encima. Por debajo, el símbolo grabado en la pared del hogar estaba sucio. Costaba verlo, pero ella notó un cosquilleo en la yema del dedo cuando lo apoyó en ese punto. Durante un instante estremecedor no pasó nada. Luego, lentamente, la chimenea se desplazó. Los ladrillos se separaron para revelar un tramo de escaleras de caoba. Los candeleros que flanqueaban el pasadizo despidieron un fulgor anaranjado y revelaron el desgaste de los escalones por el centro como si alguien los transitara a menudo. Scarlett se imaginó a Julián utilizando esas escaleras cada vez que se asqueaba o desaparecía. Aunque eso no significa que sea Legend. Pero a ella cada vez le costaba más creerlo. Si Julián no era Legend, ¿por qué tenía tantos secretos? Aunque no se dedicara a seducir a Tela cada vez que se separara de Scarlett, era evidente que estaba ocultando algo. Una brisa fría y húmeda se aferró a las pantorrillas de Scarlett cuando empezó a descender. Aunque estaba despierta del todo, su vestido seguía siendo fino como un camisón y apenas le llegaba por debajo de las rodillas. Tras 2 tramos de escalera, llegó hasta la intersección de 3 caminos. A la derecha había un sendero de arena rosada como los pétalos de una flor. En el medio, uno compuesto de piedras pulidas y relucientes que despedían tenues destellos de luz. A su izquierda, uno de ladrillo. Unas antorchas envueltas en llamaradas blancas iluminaban la entrada de cada una de esas opciones. Cada senda contenía múltiples huellas de diferentes tamaños. Scarlett pensó que cualquier túnel serviría para esconderse de su padre, pero solo uno lo conduciría hasta Julián, y posiblemente hasta Tela, en caso de que él fuera Legend. Estos túneles también podrían conducirme a la locura, pensó, pero preferiría esa posibilidad antes de que la encarasen con su padre. Cerró los ojos y aguzó el oído. A la izquierda, el viento cautivo golpeaba contra las paredes. A la derecha, el rumor del agua. Luego, por el medio, unas sonoras pisadas que se alejaban. Julián echó a correr tras él, guiándose por el sonido constante de sus pisadas. El eco de sus pasos se intensificó a medida que descendía la temperatura del túnel, hasta que las pisadas se detuvieron. Desaparecieron. Scarlett notó un cosquilleo en la nuca. Se giró de golpe, temiendo toparse con alguien, pero solo vio el silencioso pasadizo, repleto de piedras que perdían rápidamente su fulgor. Scarlett echó a correr más deprisa, pero tropezó con algo. Mientras caía de bruces, alargó el brazo para apoyarse en una pared húmeda, pero perdió el equilibrio una vez más cuando vio aquello con lo que se había tropezado. Una mano humana. Notó un regusto a bilis, ácido y punzante. 5 dedos tatuados y extendidos, como si trataran de alcanzarla. Scarlett logró contenerse de gritar, hasta que miró hacia el frente y vio el cadáver contorsionado de Dante, y a Julián cerniéndose sobre él. Capítulo 23. Scarlett intentó convencerse de que lo que estaba viendo no era real. Los túneles estaban intentando enloquecerla. Se dijo que ese olor nauseabundo estaba prefabricado. Esa no era la mano de Dante, pertenecía a otra persona, pero aunque hubiera robado un cadáver y lo hubieran tatuado como parte de un juego, era imposible confundir los demás restos de Dante. La palidez de su piel o el ángulo de la cabeza seccionada casi por completo de su cuello ensangrentado. Julián giró la cabeza de golpe y dijo:
Esto no es lo que parece, Escarlata. Scarlett echó a correr, pero él era más veloz. Apretó el paso y la alcanzó en un santiamén. Le rodeó el pecho con un brazo y la cintura en el otro. Suéltame, gritó ella. Detente, Scarlett. Estos túneles intensifican el miedo. No dejes que el tuyo te controle. Te juro que Dante y yo formábamos un equipo, y si dejas de forcejear te lo demostraré. Julián se recolocó y lo sujetó con las manos por detrás de la espalda. Me he pasado muerto un día. ¿De verdad crees que lo asesiné yo? Si Julián fuera Legend, podría haber ordenado que otro lo hiciera. ¿Por qué fingiste que no conocías a Dante si formabas un equipo? Porque temíamos que ocurriera algo así. Sabíamos que Legend reconocería a Dante y a Valentina de la última vez que jugaron. Pero yo me limité a observar, así que Legend no sabe quién soy. Nos pareció sensato mantener nuestra colaboración en secreto, por si Legend descubría lo que Dante había venido a hacer en realidad. Julián echó un vistazo por el pasadizo hacia el cadáver de Dante, pero su rostro permaneció inmutable. No era el gesto propio de alguien que acababa de encontrar asesinado a un amigo. Era el mismo gesto frío que esbozó durante el funeral. Legend. Scarlett reprimió un gemido, y aunque su instinto le decía lo contrario, se obligó a permanecer inmóvil, a no gritar cuando sintió la presión en del pecho de Julián, a no golpearlo cuando le soltó poco a poco las muñecas. Solo se resistió al miedo que crecía en su interior, hasta que Julián apartó el brazo de su cintura. Y entonces Scarlett. Julián lo presionó contra la pared, poco después de que intentara echar a correr. Vas a conseguir que nos maten si no paras de una vez, gruñó. Después arrancó los botones de la camisa. Se desperdigaron por el suelo mientras Julián arqueaba la espalda y se apartaba, lo justo para que la luz de la antorcha revelase lo que Scarlett creyó que era una cicatriz por encima del corazón. Pero no lo era. Tenía un tatuaje, borroso como los recuerdos de la infancia, trazado con tinta blanca cerca de la parte superior de las costillas. Representaba una rosa. Es de diferente color, pero seguro que la has visto una igual a Dante, dijo Julián. Eso no demuestra nada. He visto rosas por todo Caraval. Legend está obsesionado con ellas. Una prueba más de que el sueño infundido por Aiko era correcto. En el fondo, Scarlett pensó que no era sensato revelar su última carta al jugador que tenía toda la baza en su mano. Pero ya estaba harta de juegos. A escasos metros se encontraba el cadáver de un hombre. Ese juego había llegado demasiado lejos. Deja de mentirme de una vez. Te envié en el funeral. Sé que eres Legend. Julián se quedó paralizado. Por un momento pareció perplejo. Después suavizó su expresión y adoptó un gesto irónico. No sé a qué funeral crees que viste, pero yo solo he asistido a uno en mi vida, el de mi hermana Rosa, la prometida de Dante. Yo no soy Legend. Estoy aquí porque quiero impedir que destruya más gente, tal y como hizo con ella. ¿Rosa era tu hermana? La convicción de Scarlett flaqueó, pero había empezado a creerle porque estaba desesperada por hacerlo, o porque Julián le estaba diciendo la verdad. Trató de ver el color de sus emociones, pero no había nada flotando por encima de su corazón. Al parecer, la conexión con sus sentimientos ya se había desvanecido. Vi unas imágenes, dijo Scarlett. Si Rosa era tu hermana, ¿por qué te quedaste ahí parado? Llevabas un sombrero de copa. ¿Crees que soy Legend porque me viste en una ensoñación con un sombrero? Julián lo dijo como si fuera a echarse a reír. No fue solo por el sombrero, aunque sí, en su mayor parte. Aún así, Julián le estaba ocultando otras cosas. ¿Cómo supiste qué hacer cuando me estaba muriendo? Porque oí a unas personas hablar de ello cuando presencié el juego la otra vez. No es ningún secreto, pero casi nadie está dispuesto a entregar su vida por alguien, aunque sea una pequeña porción. Le lanzó a Scarlett una mirada penetrante. Entiendo que te cueste confiar en la gente, añadió con aspereza. Después de conocer a tu padre, no te culpo. Pero te lo juro, yo no soy Legend. Entonces, ¿cómo regresaste a la serpiente el otro día, cuando estabas herido? ¿Y por qué no te reuniste conmigo en la taberna como habíamos acordado? Julián profirió un gemido de frustración. No sé si esto te demostrará que no soy Legend, pero no me reuní contigo en la taberna porque la noche anterior me dio un golpe en la cabeza. Me quedé dormido y cuando llegué allí ya te habías ido. Julián sonrió, pero había algo en este gesto que no encajaba. Era demasiado forzado. Aunque él no fuera Legend, no estaba siendo del todo sincero. Tenía los puños apretados, estaba reprimiendo sus secretos tal y como hacía Scarlett a menudo con el miedo, como si temiera sufrir un colapso al revelarlos. Si de verdad has venido a detener a Legend, me extraña que te quedaras dormido una noche, y eso tampoco explica cómo regresaste a la serpiente. ¿Por qué estás tan obsesionada con eso? Julián negó con la cabeza. Está bien, vale. ¿Quieres saber la verdad?
Se inclinó hacia ella, hasta que Scarlett notó el roce de su aliento en el cuello y el aroma fresco que desprendía su piel, hasta que Julián eclipsó el rostro del túnel con su presencia. No me quedé dormido. Te dejé tirada en la taberna a propósito, porque después de haber estado contigo en la habitación el día anterior, pensé que no sería buena idea volver a verte. Julián bajó la mirada hacia sus labios, y Scarlett se estremeció. El túnel era demasiado oscuro como para discernir el color de sus ojos, pero cuando el joven alzó la cabeza, ella se imaginó dos pozos fulgurantes de ámbar líquido flanqueados de pestañas oscuras. La estaba mirando del mismo modo que el día anterior cuando Julián estaba pegado a la puerta y Scarlett lo sujetó con el peso de su cuerpo. Me embarqué en este juego con una sencilla misión. Julián hizo una pausa, tragó saliva, y cuando volvió a hablar lo hizo con voz baja y ronca, como si le costara articular las palabras. Vine para encontrar a Legend y vengar a mi hermana. Estaba previsto que mi relación contigo terminara en cuanto me concedieras acceso al juego. Así que sí, no he sido de todo sincero con ciertas cosas. Pero te juro que no soy Legend. Scarlett pensó que Julián podría haber agrietado una roca con la fuerza de sus palabras. El joven marinero siempre estaba ocultando sus verdaderos sentimientos, pero esas últimas 7 palabras lo habían dejado al descubierto. Puede que su tono no fuera afable, pero ella no percibió ni rastro de falsedad en él. Julián retrocedió un paso, se metió una mano en el bolsillo y sacó una nota. Encontré esto en la habitación de Dante. Bajé aquí para reunirme con él, no para matarlo. J. Valentina sigue desaparecida. Creo que Legend nos sigue la pista. Un recuerdo fugaz. Valentina era la hermana de Dante. Scarlett se estremeció al recordar la última vez que vio a Dante con vida. Estaba nervioso y preocupado en la escalera. Quizá, si ella no hubiera perdido ese día, habría podido ayudarlo a encontrarla. Tendría que haber hecho algo, murmuró. No había nada que pudieras hacer, dijo Julián tajante. Valentía debía reunirse con nosotros aquí la noche que me di el golpe en la cabeza, pero no apareció. Julián explicó que los túneles se extendían por debajo de toda la zona. Había mapas grabados a la entrada de cada uno, y en general los utilizaban los intérpretes de Caraval para desplazarse con facilidad de un lugar a otro. Y a veces se utilizaban para matar, añadió con gesto adusto. Tenía ojeras, los pómulos más angulosos de lo habitual, una expresión hecha a partir de escombros. Ojalá conociera un modo de arreglarlo, pensó Scarlett, pero Julián parecía tan afectado como ella. ¿Sigues decidido a vengarte? Le preguntó. ¿Intentarías detenerme si así fuera? Julián lanzó una mirada por el pasadizo hacia el cadáver contorsionado de Dante. Scarlett pensó que su respuesta debería ser afirmativa. Le gustaba creer que siempre había alternativas a la violencia, pero el asesinato de Dante y la desaparición de Valentina disipaban cualquier ilusión acerca de que Caraval fuera un simple juego. Ella creía que su padre era despiadado, pero Legend era un monstruo equiparable. El parecer de su abuela no mintió cuando dijo que cuanto más se interpretaba el papel de villano, más se convertía en uno en la vida real. Titubeando, Scarlett alargó un brazo para tomar de la mano a Julián. Tenía los dedos fríos y agarrotados. Siento lo de tu... El eco de unas pisadas la interrumpió, constantes y decididas y cercanas. Scarlett no oyó ninguna voz, pero le pareció reconocer esos andares. Por acto reflejo le soltó la mano a Julián. Creo que es mi padre. Julián giró la cabeza hacia el origen de sonido. Su tristeza se disipó de golpe. ¿Tu padre está aquí? Sí, respondió Scarlett. Los dos echaron a correr. Capítulo 24. Por aquí. Julián tiró de Scarlett hacia un pasadizo revestido con ladrillos e iluminado con telarañas centellantes. No. Scarlett se dirigió hacia la izquierda. Antes vine por un camino de piedra. No recordaba que los muros estuvieran salpicados de rocas brillantes, pero lo cierto es que no prestó suficiente atención. Por detrás de ellos, el eco de aquellas botas se estaban acercando. Julián frunció el ceño, pero la siguió. Sus codos se rozaron a medida que las paredes del túnel se estrecharon y unas piedras protuberantes se le hincaron en los costados. ¿Por qué no me dijiste que tu padre estaba aquí? Iba a decírtelo, pero... Tss. Él le tapó la boca con la mano. Ella notó un regusto a sal y tierra. Julián agarró una de las piedras centellantes de la pared, la giró como si fuera un picaporte y se adentró con Scarlett en la oscuridad del otro lado. Los muros que abrazaron la espalda de la joven parecían de hielo, húmedos y fríos. Notó cómo le empapaban al fino vestido, mientras intentaba recobrar el aliento. El aroma fresco de Julián quedó reemplazado por un olor a anís, lavanda y algo similar a las silueras podridas que se filtró, como si fuera humo,
bajo la extraña puerta que acababan de atravesar. Yo te protegeré, susurró Julián. Tenía el cuerpo pegado al de Scarlett, a modo de escudo mientras las pisadas se detenían en seco al otro lado de un escondite, el cual parecía volverse cada vez más pequeño. Ella notó cómo se le hinchaban las gélidas paredes empujándola cada vez más hacia Julián. Le clavó los codos en el pecho, así que se vio obligada a abrazarse a su cintura mientras sus cuerpos se estrechaban. A Scarlett se le aceleró el corazón. Notó el roce áspero de su barba incipiente en la mejilla mientras Julián le apoyaba las manos en las caderas. A través del finísimo tejido del vestido, ella percibió la curvatura de cada uno de sus dedos. Si su padre abriera la puerta y los descubriera así, podría darse por muerta. La joven intentó apartarse, con el aliento entrecortado. Parecía que el techo también se estaba encogiendo, acercándose más y más, mientras descargaba gotas frías sobre su coronilla. Creo que esta habitación intenta matarnos, dijo. Afuera oyó cómo se alejaban las pisadas de su padre, hasta que dejaron de escucharse. Scarlett habría preferido permanecer oculta un rato más, pero notó una opresión en los pulmones estrujada entre Julián y la gélida pared. Abre la puerta. Lo intento, refunfuñó Julián. A Scarlett se le entrecortó el aliento. Se le subió el vestido por encima de las rodillas a causa del roce de los nudillos de Julián sobre su espalda, mientras palpaba la pared en busca de una salida. No la encuentro, masculló. Creo que está en tu lado. Yo no noto nada, excepto a ti. Scarlett rozó con los dedos algunos lugares que sabía que no debería estar tocando, mientras trataba de explorar su porción de pared, pero cuanto más se esforzaba, más parecía resistirse la habitación, como el océano durante el camino a la isla. En aquella ocasión, cuanto más pataleó, cuanto más miedo le entró, mayor fue el castigo de las aguas. Quizá esa fuera la clave. Julián había dicho que los túneles intensificaban el miedo, pero puede que también se alimentaran de él. La habitación está conectada con nuestras emociones, dijo Scarlett. Creo que debemos relajarnos. Julián profirió un quejido ahogado. No será fácil dadas las circunstancias. Tenía los labios apoyados en el cabello de Scarlett y las manos por debajo de sus caderas aferradas a sus curvas. Oh, murmuró Scarlett. Se le aceleró de nuevo el pulso, y al hacerlo notó el eco de los latidos del corazón de Julián en el pecho. Hace una semana jamás podría haberse relajado en una situación como esa, incluso ahora le resultó difícil. Pero a pesar de sus mentiras, en el fondo Scarlett sabía que estaba a salvo con él. Julián nunca le había hecho daño. Tomó aliento para serenarse y al hacerlo la pared dejó de moverse. Inspiró de nuevo. La habitación se hizo un poco más grande. Afuera seguía sin haber rastro de su padre, ni pisadas ni jadeos. Tampoco su pernicioso olor. Al cabo de un rato, la pared que le presionaba la espalda se tornó más cálida, en agradable contraste con las zonas humedecidas de su vestido. A medida que el calor se extendió por la estancia, Julián se fue relajando también. Sus cuerpos seguían en contacto, pero ya no tan estrechamente como antes. Sus pechos se movían al compás, de un modo lento y constante, mientras las paredes seguían retrocediendo. Con cada aliento que tomaban, iba subiendo la temperatura. Pronto aparecieron unos diminutos destellos de luz que salpicaban el techo como polvo caído desde la luna. Iluminaron un picaporte centellante sobre la mano derecha de Scarlett. Espera, le advirtió Julián. Pero ella ya había abierto la puerta. De inmediato, la habitación desapareció. A ambos lados de ellos se extendía un pasadizo de techos bajos, con fragmentos de conchas marinas incrustados en las paredes que centellaban como las piedras de antes, y el suelo cubierto por una verenda de tierra sonrosada. Odio este túnel, masculló Julián. Al menos hemos despistado a mi padre, dijo Scarlett. Ya no resonaban pisadas en ninguna dirección. Lo único que oyó fueron las olas del océano rompiendo a lo lejos. En Trisda no había playas sonrosadas, pero el rumor del trajín del agua le recordó su hogar junto con otro detalle. ¿Cómo supusiste que podría ayudarte a entrar en el juego? Inquirió Scarlett. No recibí las invitaciones hasta después de que llegaras a Trisda. Julián apretó el paso y levantó más arena del suelo. ¿No te resulta extraño no saber siquiera cómo se llama la persona con la que te vas a casar? No cambies de tema, replicó Scarlett. No, esto forma parte de la respuesta. Está bien. Scarlett bajó la voz. Seguía sin detectar ninguna pisada, pero quiso asegurarse. Es un secreto, porque mi padre es muy controlador. Julián se puso a juguetear con la cadena de su reloj de bolsillo. ¿Y si hubiera algo más? ¿Qué quieres decir? Es posible que tu padre estuviera intentando protegerte.
Antes de que te enfades, deja que me explique. Se apresuró a añadir. No digo que tu padre sea una buena persona, porque por lo que he podido ver, lo considero un canalla, pero puedo entender sus motivos para adoptar tanto secretismo. Continúa, dijo Scarlett tensa. Julián explicó lo que Scarlett ya sabía sobre Legend y su abuela Nellis, aunque su versión difería de la de su abuela. En su historia, Legend era una persona con más talento y mucho más inocente. Lo único que le importaba era a Nellis. Ella fue el único motivo por el que se transformó en Legend. No me dio el deseo de alcanzar la fama. Entonces, antes de su primera actuación, la sorprendió en los barrazos de otro hombre, más rico con quien llevaba planeado casarse desde el principio. Después de eso, Legend se enfureció un poco. Juró destruir a Annalise, haciéndole daño a su familia, del mismo modo que ella se lo había hecho a él. Como Annalise le hizo trizas el corazón, él juró que haría lo mismo con cualquier hija o nieta que tuviera la mala suerte de formar parte de su linaje. Arruinaría sus oportunidades de encontrar el amor o disfrutar de un matrimonio feliz. Y si de paso enloquecían, sería mejor aún. Julián intentó explicar esa última parte como si no hablara de todo en serio, pero Scarlett aún recordaba con claridad ese sueño. Legend no solo seducía a las mujeres, las enloquecía de amor y seguro que estaba haciendo lo mismo con Tela en este momento. Por eso, cuando mis amigos y yo nos enteramos de tu compromiso, prosiguió Julián, supimos que solo era una cuestión de tiempo antes de que Legend te invitara a Caraval para poder romperlo. De nuevo, hizo que pareciera mucho menos doloroso de lo que era, pero el compromiso de Scarlett determinaría todo su futuro. Sin ese matrimonio, estaría condenada a pasarse la vida en Trisa con su padre. Cuando el sendero arenoso se tornó más empinado, Scarlett se esforzó para remontarlo, mientras recordaba las ingenuas cartas que había enviado. Nunca las firmó con su nombre completo hasta la última misiva, cuando mencionó su boda, y fue esa la carta a la que Legend decidió responder. Scarlett pensó que la historia de Julián tenía sentido, pero se preguntó cómo un simple marinero podría saber todo eso. Achichó los ojos para mirar al joven de cabello oscuro que tenía a su lado, y le formuló la pregunta que se le había pasado por la cabeza en más de una ocasión. ¿Quién eres en realidad? Digamos que mi familia tiene buenos contactos. Julián sonrió de modo que a más de uno le hubiera parecido cautivador, pero Scarlett advirtió que no había el menor deje risueño en ese gesto. Recordó los cuchicheos que oyó durante el sueño. La familia de Julián le dio la espalda a su hermana tras enterarse de su relación ilícita con Legend. Por lo que sabía de él, Scarlett no creyó que Julián fuera tan severo con ella, pero debió de sentirse culpable a pesar de todo. Era una emoción que Scarlett conocía de primera mano. Siguieron caminando un rato en silencio hasta que ella reunió el coraje necesario para decir: «Tú no tienes la culpa de lo que pasó a tu hermana». Durante un quebradizo instante, tan fino y largo como una telaraña al estirarle, solo se oyó el rumor lejano de las olas y el crujido de las botas de Julián sobre la arena. «¿Y tú no te culpas cuando tu padre le pega a tu hermana?», le preguntó con suavidad, pero cada una de esas palabras fue como una punzada para Scarlett, pues le recordaron cada vez que le había fallado a Tela. El joven se detuvo y se giró lentamente hacia ella. Su mirada era aún más tierna que su voz. Se adentró hasta lo más profundo de su ser como una caricia, como una mano que se adentra en la carne maltrecha que pasa a través de los huesos fracturados hasta llegar al alma herida de una persona. A Scarlett le subió la temperatura de la sangre mientras se sentía observada. Podría haber llevado puesto un vestido que cubriera hasta el último centímetro de su piel, y aún así se habría sentido expuesta ante los ojos de Julián. Fue como si toda su vergüenza, su culpa, los horribles recuerdos que había intentado guardar en secreto, se hubieran desplegado ante él. «Tu padre es el único culpable», dijo Julián. «Tú no has hecho nada malo». «Eso no lo sabes», replicó Scarlett. «Cada vez que mi padre le hace daño a mi hermana es porque he hecho algo malo, porque no he podido...» «¡Socorro!». Un grito interrumpió la conversación como una ráfaga de viento. «Por favor». A continuación se oyó un chillido que a Scarlett le resultó familiar. «¿Tela?». Echó a correr mientras levantaba montoncitos de arena rosada. «No», le advirtió Julián. «Esa no es tu hermana». Pero Scarlett lo ignoró. Conocía la voz de Tela. Parecía muy cercana. Percibió su vibración. Los gritos se hicieron más estridentes. Resonaron en las paredes de arenisca hasta que... «¡Detente!». Julián la agarró de la cintura con firmeza. Tiró de ella hacia atrás mientras el sendero arenoso terminaba de forma abrupta. Varios granos de arena no tuvieron tanta suerte.
Se precipitaron por el borde y cayeron en unas aguas espumosas de color turquesa que se extendían 15 metros más abajo. Scarlett se quedó sin aire en los pulmones. Julián se había ruborizado. Le temblaban las manos mientras seguía sujetándola. «¿Te encuentras...?» Pero al final de sus palabras quedó eclipsado por una carcajada maligna, un sonido que envolqueaba pesadillas y otras sensaciones desagradables. Emergió de las paredes, cuando varios fragmentos de muro se convirtieron en unas bocas diminutas. Había sido otra treta de esos túneles enloquecedores. «No debemos quedarnos aquí, Escarlata». Julián la agarró de la cadera para guiarla hacia un sendero más seguro, mientras los túneles seguían carcajeándose, profiriendo una versión distorsionada de la melodiosa risa de su hermana. Por un momento, Scarlett pensó que estaba a punto de encontrar a Tela. Pero, ¿y si ya era demasiado tarde para salvarla? ¿Y si Tela se había enamorado perdidamente de Legend? ¿Y si se había entregado por completo a él hasta el punto de que cuando terminara el juego ella también querría poner fin a su existencia? A su hermana le atraía el peligro, igual que una mecha tiene una tendencia natural a prenderse. Nunca pareció preocuparle que algunas de las cosas que anhelaba pudieran consumirla como una llama. De pequeña, a Scarlett le atraía la magia de Legend, pero Tela siempre quería oír hablar del lado oscuro del maestro de Caraval. En el fondo, Scarlett no podía negar que resultaba tentador ganarse el corazón de alguien que había jurado no volver a amar. Pero Legend no solo se había vuelto frío, había enloquecido. Se había especializado en hacer que la gente no solo se enamorase, sino que además perdiera la cordura. ¿Quién sabe qué clase de mentiras le estaría haciendo creer a Tela? Si Julián no hubiera sujetado a Scarlett en ese momento, se habría precipitado por ese acantilado y habría muerto antes de comprender siquiera su error. Y Tela se lanzaba al vacío sin pensar, mucho más a menudo que Scarlett. Su hermana apenas tenía 12 años la primera vez que intentó fugarse con un chico. Por suerte, Scarlett la encontró antes de que su padre advirtiera su ausencia. Pero desde entonces temía que Tela se metiera algún día en un lío del que no pudiera rescatarla, porque no se conformaría Legend con romper su compromiso y nada más. «La encontraremos», dijo Julián. «Tu hermana no correrá la misma suerte que Rosa». Scarlett quiso creerlo. Después de todo lo ocurrido, estaba deseando derribar sus barreras y volver a confiar en él como lo hacía antes. Pero esas palabras que Julián pretendía que fueran de aliento trajeron a la superficie una pregunta en la que ella no se había atrevido a pensar desde que él le confesó el verdadero motivo de su presencia en la isla. Le soltó la mano y amplió la distancia que los separaba. «Cuando nos trajiste a Caraval, ¿sabías que Legend se llevaría a Tela, tal y como hizo con tu hermana?» Julián titubeó. Sabía que existía una posibilidad. En otras palabras, sí. «¿Qué clase de posibilidad?», preguntó Scarlett, con un hilo de voz. Los ojos de caramelo de Julián esbozaron un gesto similar al remordimiento. «Nunca he dicho que yo sea buena persona, Escarlata». «No me lo creo». Scarlett se acordó de Nigel, el adivino, que le dijo que el futuro de una persona podía cambiar en función de lo que más deseara. «Creo que podría ser bueno si quisieras». «Lo crees porque tú sí eres buena persona. La gente decente como tú siempre cree que los demás pueden ser virtuosos, pero yo no», se interrumpió. Un gesto de dolor atravesó su rostro. Sabía lo que pasaría cuando os traje a tu hermana y a ti a Caraval. No sabía que Legend raptaría a Tela, pero sí que se llevaría a una de las dos. Capítulo 25. Scarlett se quedó sin fuerzas en las piernas. Su piel envolvía unas extremidades hechas de gelatina. Le dolieron los pulmones por la presión de unas lágrimas no derramadas. Incluso su vestido parecía exhausto e inerte. El tejido negro se había tornado gris, como si ya no le quedaran fuerzas para invocar un color. No recordaba habérselo desgarrado, pero el bajo de aquel insólito camisón de luto pendía hecho jirones alrededor de sus pantorrillas. No sabía si su magia había dejado de funcionar o si sencillamente reflejaba lo agotada y abatida que se sentía. Había dejado a Julián al pie de las escaleras de Caoa tras pedirle que no la siguiera. Cuando regresó al cuarto de invitados con su chimenea encendida y su inmenso lecho, su único deseo fue el de perderse bajo las sábanas, sumirse en un sueño profundo hasta olvidar los horrores del día. Pero no había tiempo para dormir. Cuando llegó a la isla, su única preocupación era la de regresar a casa a tiempo para la boda. Pero ahora que Legend había matado a Dante y que su padre estaba allí, el juego había cambiado. Scarlett sintió la presión del tiempo más aparatosa que la caída de todas esas cuentas rojas en los relojes de arena del castillo maldito. Tenía que encontrar a Tela antes de que lo hiciera su padre, o Legend la consumiera como la llamaba que desintegrara a una vela. Si Scarlett fracasaba, su hermana moriría.
El sol se pondría en menos de 2 horas, y ella tendría que estar preparada para reanudar la búsqueda. Así que apenas se concedió un minuto para llorar por Dante, sollozar por su hermana y enfurecerse porque Julián no era quien ella pensaba, para desplomarse sobre la cama y llorar y gemir por todas las cosas que habían escapado a su control, para recoger el estúpido jarrón con rosas de Legend y estrellarlo contra la reprisa de la chimenea. Escarlata, ¿todo bien allá adentro? Julián llamó a la puerta, y la atravesó al mismo tiempo. ¿Qué estás haciendo? Scarlett contuvo las lágrimas mientras lo fulminaba con la mirada. No podía soportar que la viera llorar, aunque estaba segura de que ya era tarde para eso. Julián masculló algo mientras oteaba la estancia en busca de una amenaza inexistente, consternado al verla sollozar sin que hubiera ningún otro peligro a la vista. Me pareció oír algo. ¿Y qué te pareció oír? No puedes irrumpir aquí sin más. Vete. Tengo que acabar de cambiarme. En vez de marcharse, Julián cerró la puerta sin hacer ruido. Se fijó en el jarrón hecho trizas y en el charco del suelo antes de volver a centrarse en el rostro lloroso de Scarlett. No llores por mí, Escarlata. No te sobreestimes. Mi hermana está desaparecida. Mi padre nos ha encontrado y Dante está muerto. Estas lágrimas no son para ti. Julián al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero no salió de la habitación. Se sentó con cuidado en la cama y hundió el colchón bajo su peso mientras nuevas lágrimas corrían por las mejillas de Scarlett, calientes, húmedas y saladas. Con el estallido de antes había canalizado parte de su dolor, pero ahora las lágrimas brotaban sin cesar. Y puede que Julián tuviera razón, puede que algunas se debieran a él. El joven se acercó y le secó las lágrimas con las yemas de los dedos. No, Scarlett se apartó. Me lo merezco. Julián bajó la mano y se alejó, hasta que se encontraron en extremos opuestos de la cama. No debí mentirte ni traerte en contra de tu voluntad. No tendrías que habernos traído aquí bajo ningún concepto, replicó Scarlett. Tu hermana habría hallado un modo de venir conmigo, o sin mí. Eso es una disculpa, porque si lo es, no es muy buena. Julián respondió con tiento. No me arrepiento de hacer lo que quería tu hermana. Creo que la gente debería tener libertad para tomar sus propias decisiones, pero sí lamento cada vez que te he mentido. Hizo una pausa y cuando miró a Scarlett sus ojos castaños irradiaron una calidez inédita que hasta entonces. Los tenía muy abiertos, como si quisiera que ella viera algo en circunstancias normales mantenía oculto. Sé que no merezco otra oportunidad, pero antes has dicho que crees que puedo ser bueno. No lo soy, Escarlata, o al menos no lo he sido. Soy un mentiroso y estoy resentido, y a veces tomo decisiones nefastas. Provengo de una familia orgullosa, donde siempre están jugando los unos con los otros, y después de lo de Rosa, titubeó. Adoptó ese tono áspero, sofocado y pareció en palabras que empapelaba cada vez que mencionaba a su hermana. Cuando ella murió, perdí la fe en todo. Eso no es una excusa, pero si me das otra oportunidad te juro que te lo compensaré. El fuego crepitó al otro lado. El calor que irradiaba hizo menguar el charco del suelo. Pronto solo quedarían las rosas y las esquineras de cristal. Scarlett pensó en la rosa que llevaba tatuada Julián. Ojalá no hubiera sido más que un simple marinero que recaló en su isla por casualidad. Ojalá no le hubiera mentido durante tanto tiempo, pero podía entender esa devoción hacia su hermana. Ella sabía lo que era querer a alguien de un modo tan incondicional sin importar el precio. Julián se apoyó en el poste de la cama, con un gesto trágico y cautivador, con un mechón oscuro prendiendo sobre sus ojos cansados con una mueca de aflicción y con la camisa antaño impoluta hecha jirones. Scarlett también había cometido errores por culpa de ese juego, pero Julián nunca se los había echado en cara, y ella tampoco quería castigarlo. Te perdono, dijo, pero prométeme que no habrá más mentiras. Con un sonoro suspiro, Julián cerró los ojos y arrugó la frente, un gesto a medio camino entre la gratitud y la aflicción. Te lo prometo, dijo con voz ronca. ¿Hola? Alguien llamó a la puerta y la sobresaltó. Julián se levantó antes de que Scarlett pudiera reaccionar. Escóndete, le susurró. No. Scarlett ya había escondido bastante aquel día. Ignorando las miradas iracundas de Julián, Scarlett agarró el atizador de la chimenea y se acercó junto a él sigilosamente hasta la puerta. Tengo que hacer una entrega, dijo una voz femenina. ¿Para quién? Preguntó Julián. Es para la hermana de Donatella Dragna. Scarlett agarró el atizador con más fuerza al tiempo que se le aceleraba el corazón. Dile que lo deje junto a la puerta, susurró. Quiso creer que sería una pista, pero no hacía más que pensar en la mano cercenada de Dante con un escalofrío. Se imaginó a Legend cortándole la mano a Tela y ordenando que se la entregaran en su habitación.
Cuando se alejaron las pisadas de la repartidora, Scarlett permitió que Julián abriera la puerta. La caja que había al otro lado era negra, el color del fracaso y los funerales. Era alargada, depositada frente al umbral, y era casi tan ancha como Scarlett. A su lado había un jarrón con dos rosas rojas. Más flores. Scarlett pateó el jarrón, dejando morir las flores en el pasillo antes de meter a rastras la caja en el cuarto. No supo decir si le pareció pesada o ligera. ¿Quieres que la abra yo?, preguntó Julián. La joven negó con la cabeza. Tampoco quería abrirla ella, pero cada segundo malgastado era un segundo que podría estar buscando a tela. Con cuidado levantó la tapa. ¿Qué es eso?, Julián frunció en el entrecejo. Es el otro vestido que adquirí en la tienda. Aliviada, Scarlett soltó una risita mientras extraía el vestido de la caja. La dependienta dijo que se lo entregarían en 2 días, pero había algo extraño en ese vestido. No era el mismo que Scarlett recordaba. El color era mucho más claro, casi blanco, puro, como el de un vestido de novia. Capítulo 26. Sintió como si el vestido se burlara de ella, sin mangas y con un escote generoso en forma de corazón, que era de todos menos recatado. Esa prenda era mucho más atrevida que la que Scarlett había elegido en la tienda. Los botones de color crema centellaban como el marfil bajo la cálida luz. En el fondo de la caja, Scarlett encontró una nota sujeta por un imperdible roto. Debió desprenderse del vestido. En un lado aparecía la imagen de un sombrero de copa, en el otro un breve mensaje. Creo que te favorecerá muchísimo. Con cariño, D. ¿Quién es D?, preguntó Julián. Sospecho que alguien quiere hacerme creer que lo envía Donatella. Pero Scarlett sabía que ese regalo no era de su hermana. Esa parodia de un vestido de novia solo podía provenir de una persona, y la chisterra de la nota solo podía significar una cosa. Legend. Unas arañas invisibles chorretearon sobre su piel. Qué sensación tan diferente a los radiantes colores que suscitó la primera carta del maestro de Caraval. Creo que se trata de la 5ª pista. Julián torció el gesto. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué otra cosa podría ser?, repuso Scarlett, que sacó la nota que contenía todas las pistas. Esta es la primera pista en la senda por encontrar a la chica. Las demás pistas no serán tan fáciles de conseguir. Algunas harán que os cuestiones vuestra cordura y vuestras creencias. Postal ilustrada del castillo maldito. Seguir al joven del corazón negro. 2 días de vida a cambio del sueño de Aiko. La mayoría fracasaréis, pero uno de vosotros se alzará con la victoria. Disponéis de 2 noches para encontrar a las 4 pistas restantes y después a la chica, y el deseo de Legend será vuestro. Mira, ya he resuelto las 4 primeras pistas, dijo Scarlett. Ya solo queda la 5ª. ¿Pero por qué piensas que esta es la 5ª pista?, preguntó Julián, que seguía mirando el vestido como si estuviera cubierto por algo mucho más ofensivo que unos botones. Fue entonces cuando Scarlett lo comprendió. Los botones y el sombrero de copa eran símbolos. Legend es famoso por sus sombreros de copa, y yo llevo todo el juego encontrando botones, dijo. No sé si los botones significarán algo o no, pero tras ver ese vestido cubierto por completo de ellos, estoy casi segura de que sí. Cuando compré el vestido, al lado de la tienda había un sendero hecho de botones que conducía a una sombrerería y bazar con forma de chisterra. Sigo sin ver qué significa eso. Julián mantuvo el ceño fruncido, mientras leía la nota de Scarlett con todas las pistas. Y la 5ª requeriría un acto de fe. ¿Cómo encaja eso con el vestido? No lo sé. Creo que ahí es donde entra el juego de la fe. Quizás una especie de desafío por parte de Legend y tengamos que ir a la sombrería para enfrentarnos a lo que quiera que nos esté esperando allí. Scarlett no estaba del todo convencida, pero había empezado a comprender que no importaba cuán lógico fuera su razonamiento, ya que siempre habría variables que sería incapaz de prever. A veces la cautela suponía un lastre en vez de un salvavidas. Sin embargo, parecía que Julián estaba empezando a pensar lo contrario. Por la cara que puso, dio la impresión de que quería echarse a Scarlett al hombro y encerrarla para esconderla del resto del mundo. El sol se pondría en menos de 1 hora, anunció ella. Si se te ocurre algo mejor, antes de que eso suceda, soy todo oídos. Si no, en cuanto se haga de noche, creo que deberíamos ir a la tienda a ver qué encontramos. Julián volvió a mirar el vestido. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero después la cerró y asintió con la cabeza. Antes de irnos, registraré los pasillos para comprobar que tu padre no ande cerca. Cuando se marchó, Scarlett se puso el vestido y tomó los botones que había recogido. No parecía gran cosa como ofrenda, pero quizá hubiera algo mágico en ellos aún por descubrir.